País futbolizado, ya se juega. Nacional Ameliano, aquí por Tigo Sports. Tocando con Thiago. Gustavo, centro de Caballero, arriba para Prieto, cabezazo al medio. Colmán Martínez, la tapó Martínez. Se lamenta, Colmán estuvo cerca. Gran arranque del partido, primer minuto de juego teniendo la chance el equipo de Nacional. Color de la casaca de Aguantame, Ameliano. que va Colmán, la quería Thiago. Colmán le pegó a Gustavo. Gustavo, el disparo que se desvía al córner. Pedía mano, ahí habrá tiro de esquina. Llegó Nacional, apareció Gustavo Caballero. Sí, cuando fue al cruce Báez, lo que termina reclamando la gente de Nacional es que hay una mano justamente del número 3 a quien vemos en pantalla por el lado de Ameliano. El revés del cuerpo, pero va al monitor. Sí, señor. On-field review, a repasar la jugada, Landolfi. Probablemente esto termine en penal. La mano sí está pegada al pecho, al cuerpo, pero el resto del brazo, el codo, en una posición me parece muy abierta. Así que probablemente esto termine en penal. Determine esta cuestión. Penal. Y Blas Romero dice que hay penal para Nacional. Penal para el dueño de casa. Se va a adelantar Alfaro. Va Juanfer. Nacional buscando su gol. Alfaro. Juanfer, Alfaro. Martínez, Alfaro, Martínez. Increíble. Uy, se golpeó fuerte Gustavo Caballero contra el palo. Se ha salvado Ameliano. Martínez en 2 ocasiones hizo una aparición extraordinaria, pero después en la siguiente jugada se golpeó muy fuerte Gustavo Caballero. Ahora, rápidamente en 6 minutos podemos hablar de un hombre clave. Qué fuerte el golpe. Estar muy atentos a esta cuestión. Doble intervención En la zona de Martínez. ¿no? Sí. Juanfer profundiza. Juanfer Alfaro para Colmán. Le pega Colmán. Martínez llega. Thiago Martínez. La pelota al córner. Nacional que llega. Martínez que se agiganta del arco de Ameliano. Se viene Vera. Sigue Freddy. Centro de Vera. River en vivo. Aquí está Alfaro. Ortiz. Escapa Lucho. Se frena Ortiz. Pica Giovanni. Muy bien. Lucho Ortiz. ¡Gol! Técnica pura. ¡Gol! De Ameliano Luis Ortiz y un gol extraordinario. Engañó con ese amague Lucho. Define y marca un golazo sobre 24 minutos de este primer tiempo. Vean ustedes Ortiz cómo la peleó. Se metió con esa convicción de uno que sabe con la pelota. Un amague de fútbol de sala. Luis Ortiz define, convierte un gol así a pura técnica. Maestría total de Ortiz. Define y pone el primero para Ameliano. Aquí en el Arsenio Erico. Es un golazo. Alfaro que va, pica Gustavo, la pide Caballero. Juanfer la enganchó bien. Alfaro, Alfaro. Cerca del travesaño. Busca un golazo Alfaro. Esperando Colmán. Va Thiago, Caballero, conducción contra Clever. A encararlo. Escapa al 10. Sigue Caballero. Definió Colmán encima del arco. Aparece el 9. Apareció Colmán que se lamenta. Qué rápido salió el equipo de Nacional. Todo inicia en aquella pelota recuperada por el lateral izquierdo, Gastón Benítez, sobre Freddy Vera. Y a partir de ahí con espacios, Thiago Caballero para acelerar, un futbolista bastante rápido. Las puso para Benítez. Ahora Caballero va Gustavo. Benítez. Colmán. De taco para que vaya Jara. Fabricio. Toca buena pelota. Va Thiago. Pico adentro. De cabeza. Insiste Nacional. Qué bombazo de Thiago. El travesaño le dijo que no. Nacional estuvo al borde del empate Landolfi. No, este partido es impresionante. 20 segundos alcanzaron en esta etapa complementaria para tener la primera posibilidad. Y nuevamente Nacional para golpear. Jara recién ingresó al volante. Descarga. Juanfer, Alfaro. Tocando con Carlos Arrúa. Gira Arrúa. Carlos que va a Arrúa. Martínez. En 2 tiempos. Se queda con esa pelota. Prueba Carlos Arrúa. La misión que tendrá Nacional en lo que queda de tiempo. 25 minutos, un poco más con lo que se va a agregar. Poder vencer a Miguel Martínez en esta jornada. El marcador del partido lo gana Ameliano por 1-0. Richard Prieto, Gaona, Lugo va dentro del área. Gaona, Lugo la cruza. Thiago no pudo. La pisa Thiago. Va Caballero.
No le pudo pegar de primera a Thiago. Va Juanfer. Era clarísima, Gaona Lugo. Va Nacional. Gaona Lugo sigue. Centro de Gaona Lugo. Sale Will. Llega otra vez Gaona Lugo. Sintió el impacto. Falta. Otra pelota quieta más para Nacional. Otro tiro libre. Otras chances para el equipo de Saravia. Sí, y se va del partido Aranda, que recibe su segunda tarjeta amarilla, es expulsado, llega tarde, golpea a Orlando Gaona Lugo. El manotazo a la altura de la cabeza, ya estaba amonestado. Aranda, segunda tarjeta amarilla, se queda con 10 Ameliano para sufrir en estos últimos minutos. 7 minutos más. Total de Nacional. 7 minutos de recuperación y estando con uno menos Ameliano. Hay tiro libre, se viene Cáceres. Va Darío. Cáceres afuera, tocó Martínez, córner. Sí, la tocó Martínez. Tiro de esquina para Nacional, pero qué final dramático Landolfi. Sí, señor, otra vez Martínez, una pelota que se cerraba y con lo justo. Llega Jara, juega Hicho, buena pelota, va Darío, la va a cruzar. Cáceres de cabeza, Martínez al córner. Martínez, qué arquero. Tremenda noche, gran partido, imbatible Martínez, amo y señor de su arco. Domina Carlos, centro de Arrúa, va para Vareiro, salta Vareiro, gira Montagudo, le pega. Rotó afuera, paso de Juanlo Alfaro. Montagudo va, el zurdazo que termina en poder de Alan Wilk. Saliendo Emiliano, increíble. No hay caso en este partido. Qué desenlace de novela. Aquí aparece el centro que va. Salta Clever Ferreira. Insiste Nacional. La va sacando Emiliano. Tarjeta para el de Nacional. Thiago, increíble. Se va Thiago, expulsado, Caballero. En 3 minutos, 2 situaciones similares, utilización del brazo y la segunda tarjeta amarilla también que cae para Thiago Caballero y roja para él. Habrá salida para Ameliano Martínez cuando Romero marca el final. Final del partido. Amigos del fútbol, qué final. Aquí en el Arcinerico lo ha ganado Ameliano con gol de Ortiz. Sufriendo, pero al final lo ha ganado por 1-0. Y esto es así, Nelson. No siempre gana el que merece. Hoy tapó todo Miguel Martínez. Y cuando no pudo Miguel Martínez, los palos también jugaron a favor del Sportivo Ameliano. Ha tenido de todo Nacional para convertirse. Cansó de generar posibilidades. Fue el que buscó, el que insistió, pero el arco estuvo completamente cerrado hoy en esta noche para el equipo de Pedro Saravia.